Hola, hoy hablaremos de un tema de suma importancia en el cual lleva por título Fundamentos de Interpretación Bíblica. En el principio, en solo la escritura, tomaremos en cuenta que tiene 5 partes de las cuales podemos tomar en cuenta o poder anotar cuáles son esas pautas. Iniciamos en la primera parte, que es la preparación. Tú tienes que prepararte. ¿En qué manera o para qué? Para poder escuchar, para poder creer y para obedecer la palabra de Dios. Seguidamente, tú tienes que hacer explorar, quiere decir, tienes que investigar, tener una relación o comparar los textos bíblicos para poder meditar o para que tú puedas entender. A continuación, tú tienes que hacer el tercer paso. Y el tercer paso es el estudio, un estudio profundo. ¿De qué manera? Haciendo una comparación entre textos bíblicos en las diferentes versiones, por ejemplo, en la Reina Valera, Dios habla hoy, y en la versión Booker Cantara, ¿no? Entonces, estas tres versiones o en la Biblia de Jerusalén también puedes comparar con estas versiones y poder tener un estudio de una mejor manera, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar un ejemplo en el cual va a poder ayudar a nosotros meditar en el libro de Hechos 10 al 13, ¿no? Entonces, esto es una controversia o podemos nosotros encontrar, ¿no? Que nos dice, levántate, mata y come, que está hablando Dios a Pablo, ¿no? Muchas veces hay una contradicción en esta parte, pero sin embargo, llega el cuarto punto en el cual tú no debes dejar de lado, que es la aplicación. ¿Qué es la aplicación? Todo lo que Dios dice en su palabra debe ponerse en práctica. Y finalmente, la quinta parte es el compartir. Pero también hay algunos otros comentarios en el cual podemos compartir, es en la interpretación de la Biblia. Hay algunos comentaristas, algunos autores, en el cual comenta que a veces se interpreta la Biblia de manera literal. Esto quiere decir que si leemos la Biblia, o es reconocido el significado literal que es de esa palabra, ¿no? Por ejemplo, no vamos en busca de todo tipo de significado oculto enterrado bajo la superficie de lo que ellos quieren decir. Leemos periódicos, revistas, publicaciones de negocios, novelas y libros de texto de forma literal. Cuando nos tapamos con una figura retórica, la reconocemos por lo que es un medio poético de transmitir una idea literal. Muchas veces lo tomamos de forma literal todo lo que está en la Biblia, pero sin embargo no es así. También la interpretación de la Biblia se da de una manera culturalmente. Muchas veces no tenemos esa cultura, no sabemos de dónde proviene, de qué generación, de qué geografía, en qué año fue escrito o para qué tiempo nos está hablando. Entonces debemos conocer que la Biblia se escribió en el siglo XX, fue escrita en el occidente y fue escrita en 3 lenguas, ¿no? Ya es el griego, el hebreo y el arameo. Entonces, el hebreo fue escrito el Antiguo Testamento y el griego fue el Nuevo Testamento. Entonces, conocemos ya esta parte, ¿verdad? Por lo tanto, también podemos encontrar que los católicos no aceptan esta realidad de poder entender a la Biblia por sí sola, ¿no? Sino que ellos interpretan a su manera. Muchas veces creen que la ciencia no está en una posición más alta que la Biblia. Podemos entender, ¿no? También podemos reconocer que cuando no sabes una palabra o frase, debemos de leer todo el verso. Se debe también ver la contextualización o también puedes leer todo el capítulo y si es necesario, todo el libro, ¿no? Y así tendrás un claro ejemplo de poder tú entender, ¿no? Como estaba diciendo al comienzo de Hechos 10:10. Por otra parte, contribuir con con el pedido del Espíritu Santo para que Él nos pueda instruir, nos pueda capacitar y así poder brindar orientaciones y compartir con otras
personas. Y en conclusión, se puede comprender que la Biblia se interpreta a sí misma, que necesitamos la guía del Espíritu Santo para comprender. Además, se debe leer el texto del versículo que se quiere estudiar. Por lo tanto, mis queridos amigos, ustedes pueden entender y comprender que la Biblia se interpreta por sí misma. Entonces, ya tenemos todo este conocimiento, este proceso, y sabemos cómo es interpretar y cómo sabemos las pautas para interpretar la Biblia, ¿no? La que es la primera, la preparación. Tienes que prepararte para oír, creer y obedecer. Y más allá de ello, tú tienes que tener el pensamiento y orar para que el Espíritu Santo pueda iluminar tu mente para que tú puedas entender. Otra parte, poder explorar, poder sacar un análisis, un estudio, la comparación de las reinas, versiones, Reina Valera, la Biblia de Jerusalén, Dios habla hoy. Entonces, que ahí podemos entendernos. Seguidamente, también el cuarto paso, que es la aplicación, debes llevar a la práctica todo lo que tú estudias de la Biblia, y finalmente terminamos con el compartir, ¿no? Para tener un verdadero provecho del estudio de la Biblia, se comunica a otras personas las verdades. Se debe exponer la palabra de Dios a otras personas para que puedan ser también salvas y poder escuchar el mensaje de Dios. Con esto me despido, que Dios los bendiga.